Y además de las acusaciones por delincuencia organizada y soborno durante su gestión al frente de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya también ha sido investigado por mentir en sus declaraciones patrimoniales en las que omitió cuentas bancarias en dólares, en francos y en euros, así como propiedades con un valor superior a los 35 millones de pesos. Y justo precisamente para conversar sobre los delitos que pusieron en la mira de las autoridades al exdirector de Pemex, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al periodista Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes por la invitación, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Ricardo, hoy en la mañana el abogado de Emilio Lozoya, Javier Cuello Trejo, fue muy claro, dijo que su cliente no se mandaba solo. Las investigaciones, la detención, el proceso, ¿tú crees que nos lleven a saber, pues bajo las órdenes de quién actuaba, quién lo mandaba, a dónde irán a llevar estos caminos de la corrupción? Sí, mira, escuché las declaraciones del señor Cuello. Desde hace algunos meses él planteó que pues la necesidad de que fuera citado a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto en este caso, y me parece que se mantiene la estrategia de pues plantear que es necesario para esclarecer todos estos hechos de corrupción, que las órdenes pues no las tomó Emilio Lozoya unilateralmente, sino que recibió órdenes pues en el piso de arriba de la Secretaría de Energía, después le seguiría la Secretaría de Hacienda, y arriba de estas pues estaría el presidente de la República. Ahora, hay otras líneas ahí de investigación, como lo mencionaste hace un momento, los presuntos sobornos de Odebrecht, desde el año 2012 para el financiamiento de la campaña de Peña Nieto, y presuntos sobornos posteriores a Emilio Lozoya que habrían llegado también al presidente para obtener contratos millonarios de la paraestatal. Como podemos observar, todo esto construye una madeja de corrupción bastante amplia que seguramente debe despejarse pues en los próximos meses o quizá en el próximo año y medio. Todo dependerá de la velocidad con que pueda ser extraditado a México Emilio Lozoya, porque hay todavía muchos caminos que puede tomar el caso a partir de la detención que se dio el día de hoy en España. Decía el fiscal Gers Manero que si Lozoya acepta venir, el caso podría resolverse muy rápido, pero si él decide ir a juicio, pues se abrirá un largo litigio y una extradición podría llevar un año o un poco más. Ricardo, muy buenas noches, te saluda Feli Carnaya, y bien lo señalas, pues fue parte de uno de los sexenios plagados de corrupción, y esta detención pues no nos asegura hasta ahora que vaya a existir justicia. Sí, se siguen las investigaciones, sí es de llamar la atención que haya sido detenido después de mucho tiempo y de todo lo que había hecho su defensa para evitarlo, pero todavía hay mucho trasfondo y mucho camino que recorrer para que las autoridades mexicanas en este caso pues puedan cantar victoria al tenerlo tras las rejas, ¿no? Todavía falta mucho, y hay algunas preguntas que yo creo que es importante que se puedan poner en claro. Es decir, ¿qué hacía Lozoya en España? Hay que recordar que allá está radicando Enrique Peña Nieto. ¿A qué fue a hacer España? ¿Cómo llegó a España? Si la Interpol lo estaba persiguiendo. Yo en ese sentido voy un poco más allá, sin caer en el terreno de la especulación, pero a veces es importante plantearnos qué hay detrás de todo esto, ¿no? Si realmente es un juego del poder, si fueron a negociar con Peña Nieto y finalmente se entregó. Todo va a depender de cómo se vaya desarrollando el juicio y qué tanto realmente Lozoya quiere enfrentar rápidamente los cargos en México. Puede optar por el litigio largo de no querer regresar al país, y obviamente esto complicaría mucho presentarlo ante la justicia, no solamente a él, sino a sus presuntos cómplices con los que realizaron uno de los saqueos pues quizá más cuantiosos de la historia reciente de Pemex en cuanto a
al desvío de recursos, contratos leoninos, compra de empresas con dinero público, en fin, y de donde se desprenden una serie de delitos, tanto financieros como de crimen organizado, que hoy forman parte de las carpetas que integró la FGR. Ricardo, entonces dos preguntas fundamentales. Una, ¿cómo llega a España si era buscado por la Interpol y ya en España fue a negociar con el expresidente Peña Nieto y luego entregarse? ¿Quién debe responder estas preguntas si no es el mismo detenido? ¿Las autoridades mexicanas estarán en capacidad de hacerlo? Eso, y habrá que también plantearse si el gobierno mexicano quiere llevar ante el banquillo de los acusados al expresidente Peña Nieto, porque ese es un tema al que López Obrador le ha dado muchas vueltas, ¿no? Cuando se le ha planteado si va a proceder contra los expresidentes, porque hay que citar y mencionar que a lo largo de los meses que llevan el poder, pues se ha dedicado a denunciar la corrupción, y se ha dedicado a decir que le entregaron un país con grandes problemas, sobre todo con una ruina financiera, una situación muy grave, pero no ha dado el paso más importante, que es proceder legalmente. Y esto pone en tela de duda realmente si el presidente de la República actual llegó al poder realmente por una vía estrictamente democrática o como producto de una transición pactada, que entre otras cosas implicó no meterse con los expresidentes ni con sus negocios, como hasta ahora lo ha hecho. Bueno, pues Ricardo, los caminos de la corrupción dirigen directamente a Peña Nieto. Estaremos muy pendientes de este caso, de cómo evoluciona y de quiénes son los implicados, y nosotros pues te damos las gracias por habernos tomado la llamada esta noche. Ricardo Ravelo, periodista. A ustedes por la invitación, y bueno, será un caso que sin duda pues va a ser nota durante varias semanas, porque bueno, de no venir a México pronto Lozoya, el juicio de extradición tendrá que iniciar pues desde ya, son 45 días los que tiene FGR para formalizar la petición. La detención. A la orden para cualquier cosa. Ahí está la detención por lo pronto. Muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Gracias, Ricardo, muy buenas noches.